Al llegar a cenar a casa de los padres del novio, la novia huérfana se quedó helada al ver una foto de su difunta madre en la pared de la sala. Sin embargo, la principal sorpresa la aguardaba por delante. Sandra abrió los ojos, el mismo techo gris se alzaba sobre ella como tantas veces antes. Pero ahora Sandra lo miró fijamente como si esperara ver algunos cambios. No lo sabía, por supuesto, y Sandra suspiró profundamente, se sentó en la cama y se frotó la cara con fuerza con sus manos. Durante las últimas semanas, las líneas de una canción habían estado sonando constantemente en su cabeza: el mes será largo, solo habrá lobos furiosos alrededor, y tú eres un cordero perdido, corriendo asustado. Esto hizo eco de la mañana gris y fría en la que tuvo que levantarse y gatear para ir al trabajo. Así es exactamente como se sintió Sandra. Cada mañana parecía más dura que la anterior, incluso más gris y fría, a pesar de que marzo ya había comenzado, sorprendiendo a los residentes de la ciudad con un clima inesperadamente cálido. Sandra se levantó de la cama, se puso unas zapatillas y caminó arrastrando los pies hacia el baño. Ella, si se puede decir, tuvo más suerte que la mayoría de los graduados. No solo obtuvo una pequeña habitación en algún departamento, sino su propio estudio. Este apartamento, sin embargo, solo tenía 12 metros cuadrados de espacio habitable, pero Sandra no le gustaba quejarse de su destino. Después de todo, mejor un pez pequeño que un plato vacío, y al menos era suyo, un lugar sin vecinos excepto un gato que de vez en cuando trepaba a la amplia alféizar de la ventana desde el exterior. En el baño, una chica cansada y demacrada la miraba desde el espejo. Sandra respiró hondo, se inclinó para lavarse la cara y trató de hacer que el reflejo se viera algo presentable. Alejandra Polín, a quien tanto ella como algunos amigos llamaban simplemente Sandra, era una linda mujer de 22 años. Esbelta, no muy alta, tal vez incluso hermosa, de piel clara, grandes ojos marrones, y una melena de pelo largo, ondulado y negro azabache que casi siempre llevaba recogido en un moño alto o en una cola de caballo delgada. Tenía las cejas depiladas formando finas líneas en los bordes y los dedos igualmente delgados con uñas puntiagudas. Llevaba varias semanas trabajando completamente sola, durmiendo mal y comiendo aún peor, lo que le había dejado círculos oscuros debajo de los ojos y las mejillas ahuecadas, dándole pómulos altos y afilados. En esta apariencia de bruja, parecía más Alejandra que Sandra, pero este nombre se negaba obstinadamente a aplicarse a ella en su propia mente. Bueno, no es nada, murmuró Sandra, aplicándose corrector debajo de los ojos. Nada, pronto son vacaciones. Sandra trabajaba en el punto de recogida de una conocida tienda online, y si alguien en su círculo o algunos nuevos conocidos pudieran burlarse de que hay que cansarse. Simplemente te sientas ahí y te sientas, ocasionalmente haces clic en ese escáner y le entregas órdenes. En su estado actual, Sandra estaba lista para morder a tal orador justo en la garganta. Sí, claro, hacer clic, y además de eso, mantener constantemente el lugar limpio, maldita sea, y el punto de recogida en el almacén, recepción y poner productos en la base de datos. Y todo esto casi sin salir del espacio confinado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Podrías tener claustrofobia, volverte loco en ese horario. Además, trabajar con personas en cualquier puesto era a menudo perjudicial y difícil, realmente estresante. Normalmente Sandra no trabajaba mucho, pero su compañera de trabajo, Leonora, una joven madre con un hijo, siempre había tratado de trabajar tanto como fuera posible. Sin embargo, ella y su hijo contrajeron varicela y enfermaron. Así que durante la semana pasada, Sandra había estado trabajando sola, haciendo todo el trabajo ella misma. El único consuelo fue que el encargado del punto de recogida era una persona comprensiva y le prometió a Sandra unas vacaciones no programadas lo antes posible para que Leonora pudiera regresar de su baja por enfermedad. Leonora prometió sinceramente compensar todo y darle un respiro a Sandra, ya que ella tampoco estaba contenta con la prolongada baja por enfermedad. El médico de Leonora dio un pronóstico esperanzador y prometió que pronto volvería a trabajar y su hijo volvería a la guardería.
Hoy era miércoles, así que solo quedaban 4 días para aguantar, sin contar hoy. Así, pensando en las próximas vacaciones y en los planes de lo que ella podía hacer, Sandra pasó toda la mañana preparándose para ir a trabajar. Tomó café con un sándwich, se vistió y salió de casa. Aún era bastante temprano, pero ya había mucha gente afuera, algunos corrían a la escuela, otros, como ella, al trabajo. Pero cada mañana, sin importar a qué hora comenzara para Sandra, ya sea a las 7 de la mañana o al mediodía, sin importar su estado de ánimo, el clima o cualquier otro factor de su mañana o día, llegaría este momento. Este momento excitante, tierno y tembloroso en el que Sandra, después de subir las escaleras de su oficina, se detenía y miraba por encima del hombro. Su corazón se detendría como si viera a un ser querido, y su respiración se detenía voluntariamente. Ella saboreó estos sentimientos durante un minuto entero antes de darle la espalda sobre el objeto de su adoración y volviendo a su rutina. Alejandra no era arquitecta. Tenía una mentalidad matemática, se inclinaba más hacia la música y quizás buena literatura contemporánea. Pero ella no podía distinguir entre barroco y rococó o identificar la forma de la cúpula de una iglesia. Incluso la distribución de los apartamentos, aunque distinguible, no tenía nombres específicos en mente. Pero ella podía reconocer este edificio incluso mientras dormía. Podría dibujarlo con los ojos cerrados. Frente a su lugar de trabajo, para que Sandra pudiera verlo a través de las puertas de cristal, incluso desde su escritorio, estaba el conservatorio. El Conservatorio de Madrid, institución de educación superior líder en España en el campo de la música, fue fundada en 1830 por Real Decreto y originalmente ubicado en la Plaza Mostensis de Madrid. Posteriormente fue trasladado a la Royal Opera House, hasta que el edificio fue derribado por orden real. Desde 1990, el conservatorio se encuentra oficialmente en un edificio restaurado del siglo XVIII frente al Museo Reina Sofía. Sí, Sandra no era arquitecta, pero podía recitar esta información incluso si se despierta en medio de la noche. Lo supo como si fuera una oración largamente olvidada. Para Sandra, el conservatorio era un hermoso castillo en las nubes. Un palacio aireado, un lugar mágico preciado donde uno quisiera estar, pero no podría llegar. Y, sin embargo, ahí estaba, un conservatorio muy real y muy tangible, con paredes de piedra y hormigón, no de aire. Allí estaba, al otro lado de la calle, solo cruza, entra. Pero para Sandra sí fue más fácil volar hasta las nubes y tocarlos que estar del otro lado de las puertas del hermoso conservatorio. Pero incluso si ese fuera el caso, ella tenía estos momentos de admirar el conservatorio, momentos en los que soñaba con estar del otro lado de esas puertas. Sí, es más fácil respirar estas pequeñas gotas de agua y cristales de hielo que entrar al conservatorio. Y dicen que el dinero no soluciona nada, Sandra murmuró para sí misma y se rió entre dientes. Y ella guardó silencio. Su risa se disipó en la habitación y se desvaneció. Sandra escuchó atentamente los ecos y luego sacudió la cabeza. De hecho, había estado trabajando tan duro que estaba hablando para sí misma y riéndose de sus propios chistes. Definitivamente necesitaba unas vacaciones. Sin embargo, la jornada laboral comenzó. Alejandra arregló un poco, revisó la mercancía, cargó el sistema y abrió el punto de recogida exactamente a las 8:59 de la mañana. El punto de recogida estaba situado en una zona con pocos edificios residenciales cercanos. Pero durante el almuerzo y después de las 6 a 7 de la tarde, muchos estudiantes y profesores vinieron a recoger sus pedidos. Agotados por el día, solo pudieron arrastrarse para recoger sus artículos y luego regresar a casa. Como esperaba Sandra, solo 3 o 4 personas llegaron durante la primera mitad del día. Vivían en las casas a unos 10 minutos desde el punto de recogida y estaban más inclinados a dar un paseo en lugar de simplemente ir a algún lado. Quizás algunos adolescentes pidieron algo, particularmente curioso y temido por el contenido de sus pedidos, que podrían aparecer en la pantalla, causando que el operador de recogida les diera una mirada crítica.
No pasó nada especial. Antes de que el conservatorio liberara a sus estudiantes, volvió a ordenar, fregó los pisos y empezó a esperar. Las horas en las que los estudiantes del conservatorio llegaban al punto de recogida fueron las mejores y a la vez las más duras para Alejandra. El encargado del punto de recogida tenía un hijo adolescente y lamentó la falta de un lugar para que se sentaran cómodamente. Entonces, se instalaron algunos bancos cerca del punto de recogida para que los adolescentes se sentaran, fumaran y charlaran. Las ventanas del punto de recogida daban a estos bancos, y cuando Sandra los abrió para ventilar la habitación, podía escuchar la mayoría de sus conversaciones. Esta fue, en esencia, la carga y la alegría de esas horas asignadas a los estudiantes para el almuerzo. Estuvimos repasando el libreto casi hasta medianoche. Se lo dije en serio al señor Loboto que sería más fácil para nosotros pasar la noche en el invernadero. Finalmente jugué la parte difícil sin cometer un error. Estaba tan orgulloso de mí mismo, pensé que la maestra me besaría. El violín murió más rápido que yo. Quería superarlo con este amigo, pero tuve que cambiar al vuelo 134. No es que me esté quejando. Me inscribí para una reunión con directores en formato de clase magistral, esperando ansiosamente el fin de semana. Sandra entendió todo de estas conversaciones, cada palabra, cada término le resultaba familiar. Lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, ella los escuchaba con el ansia de un coleccionista admirando objetos raros por su colección, verdaderos tesoros. No ser parte de su arte, Sandra recopiló intensamente cualquier información que podía sobre el lugar que anhelaba estar, su hermoso castillo en las nubes. Cuando escuchó, sintió como si perteneciera a este maravilloso mundo del arte musical, una parte de la que ella tan desesperadamente deseaba ser. Y cuando reflexionó sobre sus conversaciones, imaginando lo que ella podría responder, lo que podría agregar, estaba realmente feliz. Pero cuando pasó la hora punta y los estudiantes regresaron a sus clases, Sandra limpiaría e iría a almorzar y una gran tristeza y anhelo la invadirían. Se sentía como Scarlett O'Hara, una mujer joven y hermosa vestida con ropa de mañana de una viuda, viendo la alegría de los demás. Aunque conocía cada movimiento de cada baile, entrando en el círculo de bailarines no estaba permitido para ella. Finalmente, terminó sus deberes, se sentó a tomar té con pasteles. Y cuando volvió a sonar el timbre y un joven entró corriendo en la habitación, exclamó, «Lo siento, lo siento, lo siento», repitió. «¿Saltar clases?», preguntó Sandra, sonriendo involuntariamente. Conocía cara a cara a muchos de los estudiantes del conservatorio y algunos incluso la conocían por su nombre, pero este tipo era especial. «Tengo varias evaluaciones hoy, pero me dieron créditos automáticos y obtuve permiso para salir a terminar mi tesis», exhaló. Además, de 12 a 13.30 horas, normalmente hay tanta gente aquí y quería disfrutar de mis compras en paz. Tocó el ritmo del famoso We Will Rock You en el mostrador. Sandra sonrió y, apuntándole con el escáner de código de barras, hizo clic en él de manera tentadora. Montes Claros era egresado del departamento de dirección y planeaba convertirse en director de ballet musical. Provenía de una familia bastante acomodada e incluso famosa. Su madre era una conocida profesora y tutora de piano y su padre era bailarín principal del ballet. La familia Montes estaba relacionada tanto con la música como con el ballet y su abuela incluso cantó en la ópera. Según Family Chronicles, su bisabuela o incluso conciertos organizados por la tatarabuela durante los años de la guerra. Toda esta información estaba disponible y Sandra lo había estudiado a fondo, sintiendo una emoción involuntaria al darse cuenta de que ella estaba interactuando con alguien tan cercano al preciado mundo de las nubes etéreas. Pero Montes no era solo hijo de padres adinerados. Por raras conversaciones con él, Sandra supo que el joven heredero de la dinastía Claros era decidido, inteligente y, lo más importante, realmente enamorado de lo que hizo. Le apasionaba su trabajo de dirección, diligente en sus estudios, a pesar de que el nombre de sus padres ya abrió todas las puertas que podía desear abrir. Sandra,
que se consideraba una trabajadora y persona testaruda, apreciaba a la gente que eran como ella. A veces, escuchando las conversaciones de los estudiantes, ella apretaría los dientes y frunciría los labios. Descarada y arrogante, pensó, aunque luego se sintiera avergonzada de esos pensamientos. Parece como si nunca hubieran tenido golpes duros en la vida. Y ella tenía razón, por supuesto. La mayoría de estos niños y niñas despreocupados habían pasado toda su vida en amor, cuidado y bienestar. Montes, además de sus destacadas cualidades personales, también era un hombre guapo. Le recordaba al chico estrella del cuento de hadas del mismo nombre, alto, de rostro bello y delicado, como tallado en marfil, sus rizos dorados como pétalos de narciso, labios como los pétalos de una rosa roja, ojos como aguamarinas reflejadas en el agua clara de un arroyo, y era tan delgado como una flor creciendo en la espesa hierba donde ninguna guadaña había pisado. A Sandra se le ocurrieron tales comparaciones cada vez que lo veía, un verdadero príncipe de sangre real, aunque Montes sí era el heredero de una reconocida dinastía artística. ¡Ay, aquí está la mujer de mis sueños!, ronroneó Montes, sacando lentamente un grueso estuche de violín negro de la caja. ¿Y qué más podría necesitar un hombre para alcanzar la felicidad total? De hecho, Sandra resopló irónicamente, pero miró el estuche con interés. ¿Es un Hua? Un estuche portaformularios con tapa asegurada con tornillos y un bolsillo exterior para partituras. También viene con una correa de transporte para el instrumento. Montes asintió, acariciando con cariño el estuche del violín. Si trata el estuche de esta manera, ¿cómo reacciona ante su violín?, pensó Sandra. Cuando miro violines, me siento como ese mago de Harry Potter que vendía varitas mágicas. Largo, 28 centímetros, Hollywood con un núcleo de plumas de fénix. Le describí cada uno de mis violines a mi mamá de la misma manera. Si es un Hua, entonces asumo que tiene una tapa de abeto macizo. Fondo de arce, el borde rematado con incrustaciones protectoras. El diapasón y las clavijas están hechos de madera dura curada de alta calidad y el cuerpo está cubierto con barniz de color marrón rojizo oscuro. El arco ergonómico está hecho de madera de Brasil, con una rana de ébano. Sandra solo se rió. Montes levantó una ceja sorprendido y sus ojos brillaron con silenciosa admiración. Veo que no soy el único Ollivander, maestro de varitas aquí. ¿Sabes lo que haces? En teoría, Sandra asintió, no queriendo ahondar en detalles. ¿Por qué necesitas un violín si eres director? Yo toco, dijo Montes orgulloso, y miró a Sandra con una nueva expresión, principalmente para mí, por supuesto, pero a veces compongo música para mis producciones. La música me ayuda a relajarme y en mi familia, no poder tocar al menos un instrumento musical se considera de mala educación, me declaran adoptado. Sandra sonrió, sintiendo una cálida envidia hacia él. Qué maravilloso fue tener la oportunidad de hacer lo que realmente amas, para desarrollarse en cualquier dirección que desee. Pero para ella, por mucho que trabajara, ella tuvo que mantenerse a sí misma, mantener su apartamento, alimentarse y clavarse el clavo. Alejandra podría morir trabajando, pero nunca ahorraría lo suficiente para su educación. Estaba guardando algo, todavía esperando un futuro mejor, pero cada mes que pasaba la hizo darse cuenta que no podía estudiar y trabajar simultáneamente por mucho que quisiera. ¿Estás estudiando en una escuela de música?, preguntó de repente Montes, volviendo a colocar el estuche y en lugar de irse, apoyó su cadera contra la mesa de inspección y miró a Alejandra. No, Sandra negó con la cabeza. Solo tengo tiempo para trabajar. Pensé que eras músico, noté que sabes mucho en teoría. Sandra se sonrojó. Ella y Montes se conocían desde hacía años, desde que Alejandra fue trasladada desde un punto de recogida hasta este. Estaba más cerca de su casa, y como fue inaugurado recientemente, el salario era ligeramente superior. Bueno, para ser precisos, se conocían porque Montes había sido su último cliente del día cuando toda la humanidad parecía descarrilarse y todos los clientes que vienen por sus paquetes fueron irrazonables.
Alejandra, afortunadamente, se había puesto dura de este tipo de trabajo con personas, pero estaba moralmente agotada. Entonces, cuando un joven entró corriendo en la habitación 10 minutos antes del cierre, ella no esperaba nada bueno y lo miró con bastante cautela. Lo siento, repitió, evidentemente confundiendo su disgusto buscando una señal de que Sandra quería salir temprano ese día. Seré rápido, necesito mis cuadernos de partituras o si no me destrozarán por no tenerlos mañana. Desde entonces, Montes solía recoger los paquetes tarde, pero Sandra ya no se preocupaba. Montes era un chico amigable y sociable, y charlaban hasta cerrar mientras Montes ordenaba sus nuevos artículos. Poco a poco Alejandra fue conociéndolo mejor. De alguna manera le parecía que Montes, con todas sus virtudes, o estaba solo o era un genio incomprendido. Era tan encantador y Sandra no pudo evitarlo. Pero fíjate en Montes, un joven apuesto e inteligente, pero ella no hizo ningún movimiento. Los chicos como Montes normalmente salían con chicas desde un círculo diferente, por extraño que parezca en el contexto del siglo XXI. No, solo soy un entusiasta, Sandra sonrió cálidamente. Por cierto, dijo Montes, de repente pareciendo avergonzado mientras miraba a Sandra y sonreía torpemente, nos conocemos desde hace un año y nos llevamos bastante bien. Tal vez podría reunirme contigo hoy después del trabajo. Podríamos ir a algún lado, ya sabes, pasar el rato. Como una cita. Como una cita, repitió Sandra automáticamente y pensó por un segundo, bueno, Montes Claros, sí, hagámoslo, ella sonrió ampliamente. ¿En serio? Montes sonrió amplia y satisfecha. Genial, te veré después de tu turno. ¿No te importa? Intercambiaron números y cuando él se fue, Sandra se preguntó brevemente si estaba cometiendo un error. Eran de mundos tan diferentes. Ella nunca había creído en los cuentos de hadas como Cenicienta o La Bella y la Bestia. Una campesina no podría ser rival para un príncipe para quien la responsabilidad y el bienestar del reino estaban por encima del amor y otros apegos humanos. Después de todo, ¿en qué cuento de hadas se muestran? ¿Qué pasó después del tan esperado felices para siempre? La matrona del orfanato siempre les decía, deberías casarte con alguien que se esfuerce por ascender desde abajo y crecer junto con él. De esa manera, llegaréis juntos a la cima. Y aunque te separes, allí permanecerás. En otros casos, otras mujeres, a menudo aparecen una brecha enorme y acusaciones mutuas. A veces el amor no es suficiente para la felicidad, mis queridas niñas. Pero Sandra se recompuso. A ella le gustaba Montés, era una tontería negarlo, y él mismo había tomado la iniciativa, lo que significa que no vio nada malo con salir con un simple trabajador de un punto de recogida, pasar tiempo juntos e incluso llamarlo una cita. Hasta que cierre el punto de recogida, no podía dejar de pensar en Montés, sonriendo distraídamente y pensando que si hubiera sabido que hoy tendría una cita, ella se habría vestido mejor. Pero al final, antes de partir, Sandra echó un vistazo rápido a su reflejo y quedó satisfecho. Jeans nuevos, una blusa ligera, una chaqueta vaquera, todo estuvo bien. Montés ya la estaba esperando. Cuando ella apagó las luces, bajó la persiana y cerró las puertas, sonrió abiertamente y luego se rió. Parece que compartimos el mismo estilista. Sandra lo miró. En jeans azules, un suéter blanco y una chaqueta vaquera ligera realmente se parecían. Sandra se rió y sacudió la cabeza. Sí, de hecho. ¿Cambiaste de opinión?, preguntó en broma. Sandra negó con la cabeza. ¿Qué chica en su sano juicio rechazaría una cita con un chico guapo? Montés también se rió. Llevaba el familiar estuche de violín y Sandra no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Te llamaron hoy al conservatorio? Sí, dijo Montés arrastrando las palabras. Tuve que editar urgentemente una parte de violín para mi tesis, así que rápidamente puse a mi novia en su nuevo hogar y corrió al invernadero. El caso es maravilloso, por cierto. ¿Tiene alguna preferencia sobre dónde ir?
Quizás esto no sea lo que suelen hacer las chicas en una primera cita, pero me muero de hambre. Entonces consigamos una gran porción de papas fritas con salsa de queso y una especie de hamburguesa, ¿vale? Fantástico, se rió Montés. Tengo tanta hambre como una manada de lobos. Con esta tesis siempre me olvido de comer y tengo un trabajo angustioso. Parece que no puedo comer lo suficiente, suspiró Sandra, pero con este trabajo no puedo establecer una rutina de alimentación adecuada. No me gusta llevar comida en contenedores porque entonces todo huele a comida. Así que me las arreglo con batidos de proteínas, yogures y cosas como esa. Genial, entonces deleitemos nuestras papilas gustativas juntas. Montés asintió y se dirigieron hacia el restaurante de comida rápida más cercano. Escucha, nos conocemos desde hace un año, pero realmente no sé mucho sobre ti. Excepto que tu nombre es Alejandra. Puedes llamarme Sandra. ¿Sandra? Maravilloso, el chico asintió. Quizás puedas contarme algo sobre ti. Parece que sabes mucho sobre música. ¿Fuiste a una escuela de música o algo así? Sandra se estremeció y para ocultarlo, ella se subió la cremallera de la chaqueta para poder echarle la culpa al frío si fuera necesario. Ella no se avergonzaba de su pasado, sus orígenes, o algo así, pero hablar de ello seguía siendo desagradable. Además, el pasado la había traído mucha decepción que aún persistía. Ella podría haber tenido una hermosa vida plena que ella deseaba, no sin sus desafíos, pero Dios sabe que Sandra estaba lista para ellos. Incluso ahora, si tuviera la oportunidad para cumplir su preciado sueño, lo agarraría con ambas manos y nunca lo soltaría. Era desagradable admitirlo incluso ante ella misma. Pero Sandra estaba dispuesta a hacer todo lo posible para lograr su objetivo, no violar la ley, pero quizás doblándola. Estaba bastante dispuesta a comprometer algunos principios morales por el bien de su preciado objetivo. Gané el concurso nacional de jóvenes músicos en aquel entonces, le dijo. Vaya, silbó Montés, impresionante. Recuerdo que nuestro conservatorio invitó a los ganadores y algunos participantes particularmente memorables para la formación. ¿No fue eso en tu temporada? Entraron a la cafetería, evitando que Sandra tenga que responder inmediatamente. Hicieron su pedido y se sentaron en una mesa. Montés rápidamente les trajo café y chocolate caliente para calentar. Una vez que se acomodaron y se calentaron un poco, él le recordó su pregunta. Fue en mi temporada, Sandra asintió sin mucho entusiasmo. Sí. Ella se aclaró la garganta. Crecí en un orfanato, admitió finalmente. Montés arqueó las cejas sorprendido. Y Sandra continuó rápidamente antes de que él pudiera comentar. Me interesé por la música desde muy temprano y me permitieron seguir adelante. Me enviaron a esta competencia y gané, pero entonces Sandra exhaló frustrada. Hubo algunos problemas con la documentación. Ya sea causado por o relacionado con la directora, no lo entendí del todo. Cuando un huérfano participa y gana en tales competiciones, hay un patrocinio significativo involucrado. Pero mi directora simplemente no se molestó en eso, así que aquí estoy. Sandra se encogió de hombros, trabajando en un punto de recogida. Pero tengo una educación musical. Simplemente sin diplomas ni certificados. Y aquí, sin un papel, no eres nadie. Ella guardó silencio con torpeza. Montés asintió comprensivamente y se tomó un descanso para comer. Sandra tomó un sorbo de su chocolate caliente, quemándose la lengua y sin saber qué más decir. Entonces Montés levantó la vista y le sonrió. Escucha, si te encanta la buena comida, conozco un gran lugar cercano si quieres volver a encontrarnos. Así que tuvieron otra cita, luego otra y otra. Sandra se sorprendió, pero Montés no se inmutó. Para él, no parecía importar de dónde venía Sandra, si ella tenía a alguien más o qué tipo de familia tenía, si es que tenía alguna. Estaba interesado en ella, en lo que hacía además del trabajo, qué libros leyó, qué películas vio. Fueron al teatro, pasearon por los parques.
Montés la llevó a conciertos sinfónicos y filarmónicos y miró con una sonrisa de satisfacción mientras los ojos de Alejandra se iluminaban y se enderezaba en su asiento para ver mejor los movimientos del conductor. Me alegra mucho que te guste la filarmónica, las óperas y ballets que Montés firmó después de una de sus citas. A todos mis pocos amigos también les gusta la música, pero por alguna razón no les gusta asistir a tales eventos, probablemente de formación profesional. Oh, pero lo adoro absolutamente, dijo Sandra arrastrando las palabras. Ella se veía maravillosamente bien con su vestido de cóctel azul recto, pareciéndose a una verdadera princesa. Pero tampoco me arriesgo a ir demasiado a menudo, miedo a saturarse de arte y volviéndose indiferente. Con tu amor por la belleza no te quedarás indiferente, Lado Montés, pasando un brazo alrededor de los hombros de Sandra. Hablaban cada vez más y Alejandra ya no entendía. ¿Eran solo amigos o algo más? Claro, tuvieron citas, pero ¿y si fuera solo eso para ella? Montés nunca las llamó citas, él simplemente sugeriría reunirse y Sandra no quiso sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, ella era una niña y todo eso. Por cierto, Montés dijo de repente, tengo un concierto próximo, uno de los informes. ¿Puedo esperar que vengas? ¿A mí? Alejandra miró sorprendida a Montés. Bueno, yo. Me encantaría, sí. Bien, Montés asintió, sonriendo con satisfacción. Era guapo por sí solo y completamente irresistible cuando sonreía. Te conseguiré entradas cerca del escenario. Luego planeamos salir con amigos después, así que si estás libre, ven con nosotros. Estaría feliz de que te unas. ¿Y su familia? Preguntó Sandra, un poco perpleja. Ella no sabía por qué, pero siempre le pareció que la familia de Montés, compuesto por músicos y artistas, siguió de cerca la carrera de su hijo. Él solo sacudió la cabeza. Están todos ocupados, dijo con facilidad. No parece enfadado en absoluto. Este no es el concierto principal, solo una forma de evaluación para varias disciplinas. Todos vendrán a los eventos principales. Y también quería preguntar. Inesperadamente, sus pómulos altos y pálidos se volvieron de un delicado rosa. Montés tenía esa palidez aristocrática especial, así que incluso un ligero sonrojo parecía demasiado brillante en su rostro, delatándolo por completo. Alejandra no pudo evitar sentirse intrigada por su pregunta. ¿Puedo presentarte como mi novia, verdad? O, tal vez ella no podría haberlo logrado. Algo más intelectual durante unos segundos, pero su mente, siempre orientada hacia la lógica y la razón, empujó firmemente su corazón enamorado a un lado e hizo pensar a Sandra. Montés provenía de una buena familia. Tenía un futuro maravilloso, una carrera y un éxito por delante. ¿Qué tenía ella? Un apartamento diminuto, un trabajo sencillo y dudoso, enormes ambiciones y un vasto campo para realizarlas. No podía saltar más alto que su cabeza. Y Sandra, a su pesar, estaba en algún lugar cerca del límite de sus habilidades, al menos durante los próximos 2 años. Por otra parte, Montés sabía todo sobre ella, no en detalle, pero sí lo suficiente para entender sus antecedentes, podía imaginar el tipo de vida que tenía y debe haber sabido que ella no era tan igual de muchas maneras. Pero eso no pareció molestarle. Sandra no quiso ser presuntuosa, pero en ese momento se atrevió a decirse a sí misma, debe estar enamorado de mí. Ella pensó una vez más en su peculiar propuesta e inesperadamente no encontró motivos razonables para negarse. No importaba cómo terminaría, si terminara del todo, siempre y cuando ambos estuvieran felices y contentos ahora. Y pensando en esto, Sandra le dedicó una sonrisa juguetona. ¿Llámame tu novia? Bueno, seguro que puedes intentarlo, ¿por qué no? El rostro de Montés se volvió confundido. Sus ojos azules escanearon su rostro, tratando de descifrar lo que ella quiso decir, sí, no, tal vez o no estoy seguro. Parecía bastante nervioso al hacerle esa pregunta.
El problema era que ambos estaban nerviosos. ¿Es un sí? Montés preguntó con incertidumbre. Sandra le sonrió suavemente. Tomó su muñeca y la apretó firmemente. Sí, repitió con firmeza. Sí. Montés sonrió y, en medio de la risa alegre de su recién nombrada novia, se inclinó para besarla una y otra vez. Y ahora parecía completamente feliz. Sandra sintió lo mismo. Realmente empezaron a salir, ya no son solo buenos amigos, sino como una pareja real. Ahora Montés invitaría a salir a Sandra, casi todas las noches la acompañaba a casa desde el trabajo y ella venía a menudo a su apartamento para pasar tiempo juntos. Ella escuchó con interés y con una ligera envidia no pudo ocultar a sus historias sobre sus estudios. Si tuviera un día libre, escuchaba a Montés tocar el violín. Al principio, ella trató de parecer desinteresada, pero muy pronto se encontró simplemente mirando, sentada en una silla que rápidamente hizo suya. Montés bromeó diciendo que trajo una chica a su departamento para que ella fuera llamada suya, no la silla, pero definitivamente estaba contento para ver a Sandra en su apartamento. ¿Quiero probar?, preguntó una noche después de terminar su pieza. Los ojos de Sandra brillaron y Montés le sonrió. Estaba feliz, verdaderamente feliz. No lo sé, murmuró Alejandra, levantándose de la silla, pero sus dedos ya estaban temblando y ligeramente apretados. Como un niño alcanzando un juguete, no estoy seguro de si podrían aceptarlo. Montés se rió suavemente. Adelante, tómalo, dijo, entregándole el violín. Mira, deberías sostener el violín así, para que tus ojos estén directamente en el diapasón y tu mano izquierda debe estar posicionada bajo el piso inferior del violín de tal manera que los dedos pueden caer perpendicularmente sobre las cuerdas y sus puntas golpean firmemente las cuerdas. Sandra interrumpió, tomando el violín con confianza y firmeza. Colocándolo sobre su hombro, Sandra se pasó la melena de pelo oscuro por la espalda para mantenerlo fuera del camino y giró ligeramente el arco entre sus dedos. Todos sus movimientos eran confiados, pero suaves y gentiles. Leopold Lour, Mi escuela de violín, continuación, capítulo 2, Cómo sostener el violín. No le enseñes al maestro. Dios mío, lo miras como nunca me has mirado a mí, se rió Montés, mirando a Sandra examinar el violín. Sus pupilas se dilataron como lo hace la gente cuando miran a alguien a quien realmente aman. Sandra sonrió con tristeza, su mano temblaba levemente, luego el arco se deslizó suavemente sobre las cuerdas. Ella jugó como en el poema donde el violín tocaba para los sordos, sin miedo a cometer errores. Después de respirar profundamente, Sandra tocó como nunca antes había jugado. Por primera vez en 5 años, ella sostenía el violín en sus manos y aunque hubiera podido olvidar algo, sus manos recordaban todo perfectamente, cada movimiento, cada cuerda, cada nota. Cuando los primeros sonidos llenaron la habitación, Sandra de repente sintió como si aparecieran sonidos a su alrededor por primera vez, como si hubiera estado sorda toda su vida, viviendo en un mundo silencioso, y de pronto recobró el oído, permitiéndole disfrutar plenamente del mundo, sus sonidos, colores y olores. Ella tocó la pieza con la que ganó el preciado concurso, la victoria que le había costado toda su vida pasada, una victoria que fue más amarga que la derrota. Sandra podría haber tenido un accidente, perdido la memoria, caído en coma, pero aún así habría tocado esta pieza. Sin problemas, los 40 minutos, incluso al borde de la muerte. Si hubiera perdido las manos, ella habría cantado cada segundo de la pieza. Era lo que ella respiraba, por lo que vivía, una parte inseparable de ella como las hadas y sus alas y colas, como sirenas y sus colas. Era su aguja en el ataúd, si lo rompes, Sandra dejaría de existir. Increíble, pensó, ¿cómo pude negarme esto por tanto tiempo? Aquí está, mi vida. Era una canción de calidez del primer rayo de sol de primavera, del canto del ruiseñor, del suave goteo de la cálida lluvia de amor y asombro. El violín en sus manos lloraba suavemente sobre lo grandioso y complejo, lloró por lo que no sería, consolado todo en la vida es posible.
Los ojos de Montes nunca abandonaron su rostro, no solo escuchando lo que ella tocaba, pero también leyendo lo que sentía. Sandra cerró los ojos y sus largas pestañas temblaron, su rostro se contrajo con tal espasmo de ternura, desesperación y amor, lo que lo hace absolutamente único. Montes estaba seguro de que nunca había visto y nunca vería a nadie tocar el violín como su novia Alejandra Polín en estos momentos. Cuando Sandra terminó y bajó lentamente el violín, retrasando el momento inevitable de separarse del instrumento mágico, Montes aplaudió furiosamente. Fueron fuertes y solitarios aplausos en el apartamento donde solo estaban ellos dos presentes. Sandra se estremeció como si despertara de un sueño y sonrió torpemente. Quizás nunca había conocido una ovación más abrumadora. Increíble, dijo Montes sin una pizca de exageración, seriamente como si estuviera contemplando algo. Sandra se sorprendió al notar que las lágrimas brotaban en el rabillo del ojo. Nunca pensé en las 4 estaciones de Vivaldi me haría llorar. Gracias, murmuró Sandra, avergonzada. Reverentemente volvió a guardar el violín en su estuche. Mirándolo como un padre miraría a un niño dormido y suspiró mientras la cerraba. De repente esperó que Montes se olvidara de todo esto y empezara a hablar de otra cosa. Pero el chico, fiel a su naturaleza, hizo lo contrario. Con tu talento es extraño que no hayas llegado más lejos en esa competencia. Sandra se puso tensa. Rara vez habían hablado de su pasado en el orfanato. Alejandra esperaba haber evolucionado de una huérfana tímida a una joven segura de sí misma, tal vez un poco soñadora pero trabajadora, y no quería mirar atrás cuando ella todavía era un pabellón débil de una institución para niños sin padres ni cuidado parental. Montes, comprensivamente, no husmeó en áreas en las que ella no estaba lista para compartir, pero ahora parecía decidido a levantar el velo del misterio. Ya te lo dije, algunos se confunden con los documentos y todo se fue por el desagüe. Pero la forma en que juegas. En tales conciertos y actuaciones siempre hay muchos expertos. A menudo buscan estrellas en ascenso. Seguramente alguien debe haberte notado. Tal vez alguien lo hizo, pero no me lo dijeron, dijo Sandra, un poco irritada, empezando a cansarse de esta conversación. Ella siempre trató de no enojarse con su novio cuando sin darse cuenta tocó un tema delicado y trató de profundizar más. Después de todo, era un deseo natural de saber más sobre el que amas, y Alejandra contuvo su temperamento, y su silencio le trajo comprensión. Sandra creía que no había mucho que saber. Ella no había sido nadie ni nada hasta que dejó el orfanato. Quizás ella era solo la música misma. Cuando era niña, a veces fantaseaba que ella no era solo una chica común y corriente, sino un hada de la música y la poesía, o la hija del útero, musa de la poesía lírica y la música. Pero ella resultó ser lo que estaba escrito en sus documentos, Alejandra Polín. Montes, sin embargo, no abandonó el tema esta vez. Él la miró pensativo, cruzando los brazos sobre el pecho. Con tal talento, debería ser, como mínimo, un descendiente de Vivaldi, dijo. Sandra suspiró con cansancio. No tengo ni idea. No guardo silencio sobre mis padres por despecho, pero porque realmente no lo sé, dijo. Todo lo que tengo de mi madre es un trozo roto de una fotografía. Y Sandra guardó silencio torpemente. Ella nunca antes había hablado de este tesoro secreto, pero al fin y al cabo Montes tenía derecho a saberlo. Probablemente no sea Vivaldi, pero espero no ser solo hija de borrachos comunes y corrientes. Tengo una foto de mi madre desgastada y de mala calidad. Ella es muy joven y hermosa en eso, para nada como un borracho. Esta foto la robé cuando era solo un niño de mi expediente personal. Después de que la directora se negó a enviarme al internado del conservatorio, me volví salvaje e incontrolable. Una vez me reprendió en su oficina por otro escándalo, pero ella fue llamada y encima estaba mi carpeta con mi escasa biografía. Aproveché la oportunidad para hojear esos papeles. No entendí mucho y no hubo tiempo para leer, pero tomé la foto que estaba en el bolsillo trasero. Sandra guardó silencio.
Montes también se quedó callado un rato, luego en voz baja, sin muchas esperanzas, preguntó, ¿me mostrarás? Cuando Sandra negó con la cabeza, él suspiró pero no dijo nada. Entonces así es como es. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste el concurso? 15, dijo Sandra. Incluso si ella quisiera, no podía olvidar los detalles de aquellos años, aunque todo después de los 15, después de ese terrible rechazo, pasó borroso para ella. Montes, como un rayo de sol, apareció en su vida a la edad de 22 años. Probablemente no entendía cuánto lo amaba. Montes la miró sorprendido, calculando algo. Debes haber estado preparándote para una competición de este tipo desde hace mucho tiempo. ¿Empezaste a jugar cuando eras bebé? Bromeó torpemente. Pero Alejandra, habiendo conocido bien a su novio, podía ver lo rápido que giraban los engranajes de su cabeza, como estaba pensando, y más importante aún, como estaba planeando algo. Tenía 2 años cuando sostuve mi primer violín. De repente ella lo sorprendió. Incluso Montes Claros, de noble familia de músicos, estaba visiblemente conmocionado. Empezó la escuela de música a los 5 años. A los 5 años yo era el estudiante más joven en el club de música de nuestro orfanato. Di mi primer concierto a esa edad. Todavía no podía hablar correctamente, pero ya sabía los nombres de todos los instrumentos orquestales. Escucha, Sandra, empezó en tono persuasivo que Sandra conocía bien. Montes había pensado en algo, y ahora, cualquier cosa que ella dijera o respondiera, lograría su objetivo. Fue la misma táctica que usó para convencerla de que se mude con él. A veces, algunos maestros de nuestro conservatorio realizan audiciones a las que cualquiera puede asistir, incluso sin una educación musical. Ya lo sé, lo interrumpió. Sé que se trata de conexiones. Sandra sonrió amargamente. ¿Crees que no lo he probado todo en el camino? Lo único que queda es dormir por ahí. Ella bromeó cruda y groseramente, pero Montes ignoró su comentario. El maestro con el que he estado estudiando desde pequeño, el señor Toledano, es amigo de la familia. Estoy seguro de que te escucharía y se enamoraría de tu forma de tocar. Podrías recibir lecciones de él hasta el nuevo año académico y luego podría ayudarte a entrar al conservatorio bajo su patrocinio. ¿Qué opinas? Los ojos de Sandra se abrieron como platos y, aunque Montes le estaba ofreciendo la oportunidad de su vida, su primera reacción fue: Montes, no. Ella no tenía miedo de la audición, sino del hecho de que su castillo de nubes rosas de repente se volvió bastante real y cercano, y más que todo, que era Montes quien hacía esto por ella, un hombre al que ya se había encariñado profundamente, sintiendo emociones fuertes por él. A veces, las dudas aparecían en la mente de Sandra sobre si lo necesitaba. Pero Montes, afortunadamente, ignoró esos ataques de inseguridad y Sandra se permitió disfrutar cómo se estaba desarrollando su relación. Pero esto era algo más. Montes le estaba ofreciendo algo que valía toda su vida, una segunda oportunidad, una entre 1000. Sin embargo, al escuchar su negativa, Montes simplemente sonrió con una sonrisa de satisfacción. Montes, sí, declaró, y antes de que ella pudiera expresar sus preocupadas negativas y objeciones, atrajo a Sandra hacia él para darle un beso. Un par de días después, le presentó a Sandra al señor Toledano, un profesor de violín y solfeo de 73 años, quien fue el padrino del tío de Montes. Montes inicialmente fue con ella, pero el señor Toledano le pidió que se fuera. Montes se sorprendió al notar que Sandra no estaba ansiosa ni nerviosa en absoluto. Saludó y se presentó con calma, mirando alrededor del auditorio con tan reverente adoración y asombro como si un santo antiguo hubiera entrado en un templo moderno y magnífico. Montes sonrió desconcertado. Con un vestido azul largo y estricto, al estilo de Kate Middleton, con el pelo recogido, se veía más bella y elegante que nunca. La audición de Alejandra duró aproximadamente 1 hora y media. Al principio todo estaba en silencio, luego se oyeron sonidos apagados del violín.
Los auditorios del conservatorio estaban insonorizados, para que Montes no pudiera escuchar lo que tocaba su novia, pero en algún momento se encontró marcando el ritmo de las 4 estaciones. Por alguna razón, no estaba preocupado en absoluto. La tranquilidad y la confianza de Sandra se habían transferido a él y Montes ahora estaba seguro de que todo saldría de maravilla. Cuando le permitieron entrar, vio a Alejandra sonriendo levemente. El señor Toledano lo miró sin mostrar mucha emoción, pero Montes notó el asombro silencioso en los ojos del maestro. «Montes, has encontrado un verdadero diamante», dijo el señor Toledano con reserva. «Nunca pensé que personas con tanto talento todavía existieran fuera de estos muros». «Sí, por supuesto, hay pequeños errores de postura, posicionamiento de los dedos, un poco de rigidez, pero supongo que se debe a una larga ausencia de la práctica». «Probablemente», dijo Alejandra con calma. «Cuando cogí el violín, pensé que mis dedos eran palos congelados». «Y entonces todo empezará a doler», el señor Toledano asintió. «Tus conocimientos teóricos son asombrosos y, si estás de acuerdo, Alejandra, empezaremos a prepararnos y el año que viene podrás unirte a nosotros. Eso te lo puedo prometer con seguridad». Los dedos de Alejandra se movieron ligeramente, apretando suavemente con emoción. Ella tragó nerviosamente. Maldita sea, maldita sea. Aquí estaba, el sueño de su vida, su castillo en el aire. Ella ya no se acercaba simplemente a ello, ya no me daba cuenta de que era real, como lo era cuando se estaba preparando para la audición. Ella estaba en el umbral de este castillo, el sueño estaba casi en sus manos. Y Sandra tenía intención de agarrarlo y sujetarlo fuerte. Solo había un detalle que necesitaba aclaración. Desafortunadamente, Sandra no pudo olvidar por completo sobre el mundo real. «¿El coste?», preguntó con tono más bien profesional. «No veo ningún sentido en dudar o ser tímido». Estos cursos individuales eran significativamente más baratos, pero aún requerían pago. El maestro aceptaría a un estudiante, lo educaría y entrarían al conservatorio por recomendación. Si el estudiante se graduaba exitosamente, el maestro recibiría una determinada prima y recompensa. Sin embargo, el proceso real de crianza no estaba cubierto por el conservatorio y estos cursos se llevaban a cabo al ritmo del propio profesor. El señor Toledano abrió la boca para responder, pero Montes intervino rápida pero suavemente. «Yo me encargaré de ello», dijo con firmeza. Alejandra abrió la boca, lista para objetar, sintiéndose cada vez más incómoda, pero Montes la miró advirtiendo y meneó la cabeza. «Estoy siguiendo la etiqueta. Te invité, entonces pago». Y sin objeciones. Sandra intentó unas cuantas veces más insinuar que se sentía incómoda aceptando regalos tan caros, pero Montes, feliz con su éxito, no escuchó y Sandra cedió. En junio, Montes terminó sus estudios y después de un breve descanso, el señor Toledano se puso a trabajar en el pulido del diamante que Montes había traído al instituto. El joven se rió, diciendo que el señor Toledano no podía esperar para trabajar con la propia Sandra. «Puede que no lo demuestre, pero está absolutamente encantado contigo», le confió Montes y Sandra se rió complacida. Después de superar su ansiedad y dudas iniciales, ella finalmente se sumergió en su nuevo y mágico mundo con mucho gusto. Su relación también avanzó casi inmediatamente después de graduarse, se mudaron juntos. Montes había sugerido mudarse antes, pero Sandra sintió que necesitaba paz y espacio personal antes de graduarse del conservatorio, entonces acordaron mudarse a finales de junio. Montes inicialmente se quejó, pero luego se mostró agradecido. Estaba tan abrumado con los exámenes, su tesis y el concierto que no hubiera podido ajustar tranquilamente a tener a su novia en su apartamento, acostumbrarse a no vivir solo. Vivir juntos fue una decisión seria, un paso importante en su relación, por lo que era crucial mantener su relación, sentimientos y amor durante un momento tan difícil. La única cuestión pendiente fue Alejandra conociendo a la familia Claros. Sandra, que no acababa de resignarse,
pero realmente creía en las serias intenciones de Montes, se estaba preparando mentalmente para esta reunión y no se opuso a ello. Montes admitió honestamente que ya le había contado a su familia sobre Sandra y el señor Toledano había mencionado que estaba trabajando con la talentosa novia de Montes. Sin embargo, su familia eran maestros y buscaban maestros, y durante el periodo en que Montes tenía exámenes y conciertos finales, sus padres estaban ocupados con sus propios alumnos. La apretada agenda de los miembros de la familia Claros todavía no permitía una introducción general. Sin embargo, Montes se mostró confiado que una vez que las cosas se calmaran, de hecho, presentaría a su novia a su familia. Probablemente terminaré casándome contigo sin siquiera darme cuenta, bromeó Sandra. Me despertaré un día y habremos estado casados durante 10 años y tendremos 2 hijos. No te preocupes, sonrió Montes. Definitivamente lo notarás todo. De una manera u otra, todo sucedió tal como lo había planeado Montes. A principios de julio, anunció con orgullo que fueron invitados a cenar y le pidió a Sandra que no se preocupara. Pero claro, Alejandra inmediatamente empezó a preocuparse. Tenía una familia rica y muy inteligente, y Alejandra estaba ansiosa. Probablemente no les agradaría alguien sin linaje, posiblemente hijo de algunas personas sin hogar o alcohólicos. Y, sin embargo, estaba esa fotografía de su madre. Montes estaba tranquilo y confiado, y su confianza era contagiosa. No estaba preocupado en absoluto porque sabía que amaba a Sandra. La vida sin ella era difícil porque ella era todo lo que él siempre había querido en otra persona, alguien con verdadera profundidad y humor sardónico y una inteligencia feroz. También sabía que Sandra lo amaba tanto. Esta chica tenía altos estándares, así que al menos Montes tuvo una oportunidad que estar con él le traía satisfacción. De una forma u otra, este encuentro tenía que darse. Estoy segura que te amarán, dijo Montes. Tanto como yo. Realmente lo espero, murmuró Sandra. La familia Claros, como era de esperarse, vivía en una gran mansión en las afueras de la ciudad. Bueno, vivido no era el término más exacto, más bien, se reunían allí de vez en cuando. Cada uno tenía una residencia más móvil en la ciudad, desde que viajar a través del tráfico para un trabajo importante durante la temporada no fue práctico. Existían precedentes en los que los miembros más antiguos de la familia Claros incluso pasaron la noche en el conservatorio durante los periodos de exámenes más ocupados. La familia no era muy numerosa, madre y padre, Pedro y Leonardo. Además de Pedro y Leonardo, Alejandro también iba a conocer a la madre de Pedro, la señora Carlita, quien por su edad había dejado su carrera como cantante de ópera y pasó a enseñar canto y vivía con su hija y su yerno. El marido de Carlita, el señor Santiago, probablemente era el único miembro de la familia que no era músico, cantante o alguien con educación musical. Era un historiador. Montes también mencionó que su tío Arturo y podría venir su padrino, el señor Toledano. Antes de la visita, Sandra tomó 2 comprimidos de valeriana y cuando llegaron, habían hecho efecto y se sentía más tranquila. Contrario a las expectativas, no fueron recibidos en el pasillo como en todas esas películas sobre familias adineradas. Llegaron para encontrar a Leonardo y al señor Santiago fumando en la terraza. Cuando se acercaron, los hombres le sonrieron cálidamente. Bueno, hola jóvenes, dijo el señor Santiago, aparentemente como el miembro mayor de la familia, tomando la primera palabra. ¿Cómo fue el viaje? ¿Tuviste un buen viaje? Buenas noches, abuelo, papá, asintió Montes. El viaje estuvo bien, gracias. Alejandro pasó su brazo por la cintura de su compañero. Este es mi abuelo y mi padre, el señor Santiago y Leonardo. Ella es Alejandra, mi novia. Buenas noches, Alejandra asintió, manejando su ligero nerviosismo, encantada de conocerte. Le dieron una mirada ligera y elogiosa, pero no fue intrusiva. Sandra levantó levemente la barbilla, sabiendo que se veía deslumbrante esa noche.
Su cabello estaba peinado en un elegante recogido y llevaba un vestido largo de color verde oscuro con un cinturón negro en la cintura, un maquillaje ligero y cuidado sin tonos brillantes, y sus pies estaban adornados en zapatos de ante negro con correas. Sandra no se sintió ofendida por las miradas evaluadoras. Cualquier padre miraría a la pareja de su hijo así, como a menudo la apariencia revela mucho sobre una persona. Se había preparado para ser vigilada de cerca e incluso agradeció la estricta etiqueta y entrenamiento de comportamiento que recibió en el orfanato. También estamos encantados de conocerte, Alejandra, Leonardo asintió. Finalmente, nuestro chico ha traído a su prometida a casa. Prometida, repitió Montes soñadoramente. Sandra levantó una ceja y él se rió torpemente. Cuidado, podrías asustar a mi prometida, dijo Montes, abrazando fuertemente a Sandra, quien se rió torpemente. Permanecieron un rato más en la terraza. Los hombres hablaron, discutieron estrenos, trabajo e historias divertidas del lugar de trabajo. Sandra sintió su lengua pegada a su paladar, pero ella escuchó con entusiasmo y adoración cada palabra. A juzgar por sus reacciones, sus ojos brillantes no pasaron desapercibidos. Discutieron la posible producción del ballet La hija del faraón y Montes agarró a Alejandra por la cintura, acariciándola suavemente con las yemas de los dedos. La hija del faraón, repitió Sandra, inclinándose hacia adelante involuntariamente. ¿Interpretarás al faraón? Y Lord Wilson, Leonardo asintió, quiero experimentar con música en vivo en el ballet y estoy tratando de convencer a Montes para que sea el director, pero él se resiste por alguna razón. Sería un proyecto fantástico, coincidió Sandra, relajándose. Montes tiene una manera de sentir a los personajes, lo cual es muy importante para un director. Todo iría como un reloj, absolutamente, Leonardo se rió. El señor Santiago puso los ojos en blanco con cansancio. Oh Dios, parece que esta familia musical está obsesionada. Pronto tendrá otro músico. Al menos Arturo debería casarse con un físico o químico, sinceramente. Todos rieron. Entraron a la casa y Alejandra conoció a la madre y a la abuela de Montes. Pedro le dio una mirada más crítica que su marido y su padre, pero en general fue acogedor. Para gran alivio de Alejandra, Pedro sonrió cálidamente y la saludó, mientras la señora Carlita, tras mutuas presentaciones, inmediatamente preguntó qué tipo de vino bebía Alejandra. En la mesa de carga del salón, donde se había reunido la familia, ya había 2 botellas de vino y hermosos vasos altos. No bebo, dijo Sandra tímidamente. Montes apenas contuvo un resoplido. Por supuesto, ella no bebe. Una persona que podía beber fácilmente sin emborracharse. Pero ¿qué chica revelaría todas sus capacidades a los padres de su novio durante su primer encuentro? La señora Carlita solo resopló. Eso es una tontería. Una copa de buen vino nunca hace daño a nadie. Créeme, querida, como cantante experimentada, sin vino, sin voz. Así es como es. Entonces, mientras se pone la mesa, sugiero un aperitivo ligero. Sandra reprimió una breve risa. Dios mío, realmente tienen personal en la casa, pensó. Antes de cenar charlaron un poco. A Sandra le preguntaron sobre su trabajo, cómo iban sus lecciones con el señor Toledano, qué tipo de música estaba estudiando, y luego la conversación cambió lentamente a temas más distantes y tranquilos. Durante la cena hubo poca conversación, sobre todo sobre asuntos del hogar, estrenos y viajes de trabajo. A Montes le preguntaron sobre sus planes, donde pretendía trabajar tras finalizar sus estudios. ¿Y tú, Alejandra, vas a estudiar también en el conservatorio?, preguntó Pedra. Al parecer conocían su historia de no tener padres y evitó contacto ese tema. Sí, presentaré la solicitud en agosto, asintió Sandra, después de mis lecciones con el señor Toledano. ¿Qué departamento? Artes musicales e instrumentales, instrumentos orquestales de cuerda, violín. Buena elección, Leonardo asintió. Me gustó mucho el sonido del violín,
añadió el señor Santiago, uno de mis instrumentos favoritos. Sandra tiene verdadero talento, dijo el señor Toledano, y Sandra se sonrojó profundamente. Se siente como si hubiera nacido con el instrumento en sus manos. Quizás en lugar de un sonajero te regalaron un violín. O en una vida pasada fui Antonio Vivaldi, declaró Sandra, y todos se rieron. Sandra se relajó después de una copa de vino y ya no estaba tan nerviosa. Se dio cuenta de que los miembros de la familia tenían muchas cosas que hacer y rara vez se reunían para cenar una vez por semana, y durante este tiempo, tenían novedades que discutir. En algún momento, Montes sugirió mostrándole a Sandra la casa. Salieron. Sandra exhaló. Montes la abrazó por los hombros y besó su sien. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, mis manos no temblaban demasiado y ya no estoy preocupada, admitió Sandra honestamente, sonriendo. Estuviste encantadora, le aseguró Montes. Subieron al segundo piso, convertido en un pasillo, y Sandra, con sorpresa, vio que era algo así como una galería con grandes cuadros auténticos colgados en las paredes. Todo está bien, no te preocupes, añadió. La primera impresión fue definitivamente buena y a medida que te conozcan mejor, verán que eres una persona maravillosa y amarte como yo. Pero espero que a ti también te guste mi familia. ¿Te sentiste cómoda? Estaba nerviosa, pero no incómoda, dijo Sandra. Tu familia es muy inteligente, muy educada. Realmente disfruto hablar con ellos. Y por cierto, añadió en broma, entrecerrando los ojos a Montes, prometido. Montes se sonrojó encantadoramente. En nuestra familia todo es siempre serio, trató de decir lo más alegremente posible. Pero Sandro se sorprendió al ver que estaba realmente avergonzado sobre la palabra prometido en relación con ella, tomándolo muy en serio. Pero Sandra, no estamos presionados, no te preocupes, es solo. Entiendo, está todo bien, sonrió Sandra, sintiendo una extraña emoción y alegría en el fondo al pensar que Montes la consideraba seriamente como su prometida. Ella nunca había pensado que estaría contenta que su novio, con quien había estado saliendo durante poco más de 6 meses, estaba considerando una relación seria. Como dijiste, sería difícil no darse cuenta cuando te cases. Montes se rió torpemente. Y Sandra, que había estado examinando retratos de compositores y miembros de la familia claros, de repente se congeló. En 2 paredes opuestas había retratos de miembros de la familia y compositores famosos. Montes decía algo sobre su familia cuando Sandra sintió como si la hubieran rociado con agua fría. Su mirada se detuvo en un rostro familiar. Sandra, ¿qué pasa?, preguntó preocupado. Ella no respondió. Miró fijamente a la mujer de uno de los retratos. El cabello oscuro estaba peinado elegantemente y fue representada con un pesado vestido color burdeos, con escote poco profundo adornado con un collar de perlas. La majestuosa y fresca morena era muy alta, con ojos oscuros, un rostro encantador y gentil, y rasgos perfectos. Sandra instintivamente se inclinó hacia adelante, tocando ligeramente el retrato con los dedos y se dio cuenta que no era una fotografía o una foto hecha para que pareciera un retrato, sino un retrato real. ¿Quién es? ¿Uno de tus familiares? Sandro preguntó con una voz apenas audible, aunque ya sabía la respuesta. Sandra conocía cada centímetro de ese rostro, cada detalle de ese retrato. Era su madre, la mujer Alejandra. Solo la había visto en una fotografía pequeña y desgastada. ¿Y qué hacía aquí su imagen? ¿Será que su madre era músico? ¿Una cantante de ópera o una bailarina? ¿O era una pariente de Montes? ¿Podrían estar relacionados? Montes, sin embargo, miró el retrato sin mucha expresión. El mayor ídolo de mi madre en todo el mundo musical es Martina Rivera, una famosa pianista que se hizo famosa desde niña, actuando en competiciones desde los 5 años. Ella provenía de una familia bastante pobre. Martina no tenía padre, pero logró levantarse desde el fondo. Para mi madre es un modelo de trabajo duro y perseverancia.
Escribió música para varios ballets famosos y libros de texto sobre la enseñanza del piano. Montes sonrió levemente y sacudió la cabeza. ¿No la conoces? ¿Cómo es eso posible? Estás planeando entrar al conservatorio, Sandra, Sandra. Los nervios de Sandra cedieron. La cuerda del malentendido, tensión, miedo a la noche, y ahora todo esto se rompió en un instante y las lágrimas brotaron de sus ojos. Incapaz de encontrar la fuerza para explicar nada, bajó corriendo las escaleras y salió de la casa, murmurando un incómodo adiós a la señora Carlita, que había salido del comedor para llamar a Montes y Sandra. Alejandra sabía que estaba siendo grosera e inapropiada, pero la tensión dentro de ella no le permitió quedarse y explicarlo todo. Ella simplemente se escapó. ¿Qué pasó? Carlita preguntó levantando una ceja mientras su nieto rápidamente bajaba las escaleras para alcanzar a Sandra, pero la chica ya se había subido a un taxi que la alejó de la casa. «Maldita sea», gritó Montes fuerte, desconcertado y ansioso. «Cuida tu lenguaje», automáticamente lo regañó Pedro, saliendo del comedor con el resto de la familia. «¿Qué pasó?» «Creo que molesté a Sandra», dijo Montes con incertidumbre. La reacción de Sandra lo desconcertó. Ella no era del tipo que se ofende. Huir e ignorar la solución del problema. Prefería sentarse y hablar para abordar los problemas en ese mismo momento, ciertamente no salir corriendo llorando. Explicó lo que había sucedido, un poco avergonzado. Dijo el señor Toledano, Alejandra no parece como una chica que se enfadaría y huir llorando tan fácilmente. No quise molestarla. Probablemente se puso demasiado nerviosa, eso es todo. Eso es todo. Y luego lloró por una cosita, sugirió Pedro, dándole palmaditas en el hombro a su hijo. Conocer a la familia de un joven es un paso serio y sus nervios probablemente cedieron. Mañana ve y discúlpate con ella. Al día siguiente, Montes entró en su apartamento como si entrara en un campo minado. Consideraba a Sandra la amante legítima de su nidito y no quería para afirmarse ya que esta es mi casa, yo soy el amo aquí. Además, estaba muy preocupado que tal vez ella no esté en casa en absoluto, no estaba seguro de cuán profundamente la había molestado. Pero Sandra estaba en casa, sentada en la silla que había reclamado hace mucho tiempo, mirando pensativamente una fotografía en sus manos. «Hola», dijo Montes inseguro, escondiéndose detrás de un ramo de orquídeas a modo de escudo. Sandra se estremeció como si no lo hubiera oído entrar y miró fijamente a Montes. «Estoy aquí para disculparme». «No, deberías perdonarme, Montes», Sandra dijo en voz baja. «Me porté muy mal ayer. Estoy muy avergonzada de mí misma y ante tu familia. Ahora, como prometido, ciertamente no he dado una buena impresión». «Vamos», Montes exhaló aliviado, acercándose y colocando el ramo sobre la mesa. Se puso en cuclillas frente a Sandra. «Mi mamá, durante su primer encuentro con mis abuelos, estaba tan nerviosa que bebió demasiado vino. Todavía hoy bromean sobre ello. Entonces nadie te está juzgando. Mamá dijo que debería invitarte a otra reunión. Estarán felices de verte de nuevo». Montes hizo una pausa y acarició suavemente las rodillas de Sandra con sus dedos. «Pero aún así, ¿qué pasó, querida?» Sandra permaneció en silencio por un rato, mirando la fotografía en sus manos y luego la giró hacia Montes. «Mi madre», dijo simplemente, «esa mujer en tu retrato, Martina Rivera, esa es mi madre». Montes, como en una película, abrió la boca, luego la cerró de nuevo y la abrió una vez más, permaneciendo en silencio durante unos minutos, cambiando su mirada de la fotografía al rostro de Sandra, al ver o pensar que vio el parecido obvio. Martina en la fotografía era un poco mayor que Sandra y sus ojos eran oscuros, pero Sandra, ni siquiera lo sé, dijo Montes torpemente. No quería descartar de inmediato la idea de Sandra como una tontería y tenía la fotografía en sus manos. Sin embargo, era difícil de creer así. Martina Rivera no tuvo hijos. Sí, lo sé,
Sandra asintió pacientemente. Sé que oficialmente ella no tuvo hijos, pero también sé que tomé esta fotografía desde el bolsillo trasero de mi archivo personal en el orfanato. Tal vez todo esto sea una gran broma, o tal vez. Ambos pensaron en la increíble posibilidad sobre algún gran secreto. Para Montes, esto no cambió nada. Parecía simplemente una aventura divertida, pero era importante porque era importante para Sandra, más importante que cualquier otra cosa. ¿Y si resultara ser verdad? ¿Y ella se sintió más igual por eso? Montes nunca había pensado en eso, pero entendió que Alejandra estaba algo avergonzada por sus orígenes inciertos. Lo único que podía hacer era convencerla de su amor. Pasé toda la noche buscando en internet. Casi no dormí al lado de Alejandra y Montes notó sus ojos rojos y lo cansada que parecía. Por supuesto, no hay información sobre mí como hija de Martina, pero... Sandra se retorció las manos nerviosamente. La primera donación benéfica realizada por Pablo, la madre de Martina, estaba en mi orfanato. Sé que hicieron muchas donaciones después de eso. Pero tu orfanato fue el primero, Montes entendió su línea de pensamiento. Descansemos hoy, pensemos en todo, navegar por internet juntos, y mañana iremos con mis padres. Quizás puedan arrojar algo de luz. Los padres de Montes también se acercaron a la teoría de Sandra con cierto escepticismo. Sin embargo, todos decidieron investigar más a fondo. La señora Carlita le escribió a un ex colega que había dejado la industria musical para trabajar en los archivos. Decidieron empezar por ahí y luego hablar con la directora del orfanato. Afortunadamente, ella todavía estaba en su posición. En realidad no hay mucha información, dijo la señora Carlita. Le daba mucha vergüenza hablar de todo esto, especialmente en presencia de Alejandra, pero el asunto era serio. Te registraron en el orfanato el día marcado como tu cumpleaños. Parecía que simplemente estabas abandonado, Carlita dijo torpemente. Pero eso es todo, sin notas ni nada, solo un recién nacido en un portabebés. Estabas envuelto en una manta cálida, pero no tenía etiquetas ni etiquetas para identificarlo. Lo único que desconcertó a mi ex colega era el momento de la inscripción. Por lo general, escriben la hora en que encontraron al niño y el tuyo fue grabado a las 12:22 hs mitad del día. Pedra entendió muy extraño el momento de abandonar a un niño. Te hace preguntarte si el bebé realmente fue abandonado o no. En general, no hay nada más interesante, salvo que efectivamente Pabla Rivera hizo la primera donación a este orfanato. Después de eso hubo varias donaciones importantes, especialmente significativo en la época que Alejandra participó en ese concurso de música. Todavía podría ser una coincidencia, el señor Santiago argumentó con incertidumbre. Después de todo, si su directora, como se llama señora Claudia, estaba ocultando tus orígenes por alguna razón, entonces o Pabla o la propia Martina habría tenido que financiarlo de alguna manera. ¿Por qué donar directamente al orfanato? Si pudieran entregar una suma global de forma privada. La señora Claudia se preocupa profundamente por los niños, replicó Alejandra. Ella tiene algún drama personal y aunque es una mujer bastante estricta, ella realmente se preocupa por los niños. Nuestro orfanato fue uno de los mejores si realmente lo fue. Entonces tal vez ella recibió algo de dinero personalmente e invirtió parte de ello en el orfanato. Bueno, entonces no hay elección, del lado de Leonardo, iremos a hablar con ella en persona. La señora Claudia recibió al matrimonio Claros y Sandra con ellos reservadamente con una sonrisa extraña. Al principio ella lo negó todo, pero después de recibir algunas grandes sumas de dinero en efectivo, ella exhaló y Alejandra supo que estaba a punto de descubrir la verdad. La señora Claudia no se apresuró y empezó desde el principio. Tomé mi puesto muy joven y este orfanato necesitaba importantes renovaciones y mejoras, todo lo cual requería dinero, dijo con moderación, contando el dinero. Muy pocas personas donan suficiente dinero para pagar al personal y mejorar las condiciones de los niños. Además, tuve que arreglar mi propia vida,
educación, vivienda, apoyo a mis padres. Cuando estás dividido entre códigos morales y tus responsabilidades, no parece tan malo falsificar algunos cheques y tomar algo de dinero. Y entonces apareció Pabla. El rostro de Claudia se contrajo levemente. Su hija, una estrella en ascenso, quedó embarazada de un compañero de estudios y tenía la intención de ser madre en lugar de músico. La señora Claudia no podía permitir eso. Martina dio a luz a una pequeña niña prematura y Pablo la trajo aquí y nos dijo que nos aseguráramos de que nadie supiera nunca que Martina tenía un hijo. La señora Claudia miró a Sandra directamente a los ojos. Hicimos precisamente eso. La propia Martina creía que su hija estaba muerta. Le dijeron que el bebé no sobrevivió al parto. La fotografía acabó con nosotros por casualidad y decidí guardarla por si acaso. Cuando Alejandra empezó a brillar en las competencias, Pablo nos prohibió terminantemente fomentarlo. Por eso no fuiste a ninguna parte después de tu gran victoria. La riqueza de mis familiares me apagó porque no era deseada. Susurró Sandra y Montes la abrazó con más fuerza, temiendo que pudiera colapsar. Y luego chantajeaste a Pablo Rivera toda su vida, dijo Pedra con dureza. La señora Claudia no respondió, pero Pedra no necesitaba respuesta. Las noticias informaron que el señor Pablo murió de un infarto causado por años de estrés. Martina sobrevivió a su madre por poco tiempo. El parto y la posterior depresión de perder a su hija, la imposibilidad de tener otro hijo y la muerte de su madre la destrozó. Murió de un infarto 2 años después. Ese es el precio de tu silencio. No es un precio tan alto, dijo secamente la señora Claudia. 2 vidas contra cientos de huérfanos bien cuidados son empleados que tienen buenos ingresos estables. Si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo. Sin duda, dijo fríamente Leonardo, girando y saliendo de la oficina primero. Pedra siguió a su marido y a Montes, abrazando a la desconcertada, Sandra temblando por los hombros, la sacó detrás de sus padres. Posteriormente, la familia Claro se ofreció a hacer una declaración pública y realizar una prueba de relación biológica, pero Sandra inicialmente se negó. Se sintió en paz al saber quién era su madre, la gran pianista de su tiempo. El dolor de darse cuenta que ni Alejandra ni Martina nunca se conocieron, que Sandra seguía siendo un bebé muerto para su madre, y Martina, una estrella guía lejana para ella, era inmensa. Pero respirar se volvió más fácil sabiendo que ya no era solo una huérfana sin nombre. Finalmente, el señor Toledano la convenció para hacer la prueba de ADN. Martina nunca se había casado y había dejado todo su patrimonio al conservatorio donde estudió, el Real Conservatorio de Madrid, el mismo lugar donde ahora estudiaba su hija. La prueba confirmó lo que Sandra y la familia Montes ya sabían, pero la noticia causó sensación en la sociedad y la entrada de Sandra al conservatorio fue ampliamente cubierta en la prensa y las redes sociales. La hija secreta de una pianista famosa en las escaleras del conservatorio de su gran madre, la hija sobreviviente de la señora Rivera sigue los pasos de su dinastía. Sandra se sumergió en todo esto de cabeza, ahora puede pagarse y estudiar. Se produjo a costa de un pasado doloroso y complicado, pero era algo con lo que Sandra podía vivir. Además, Montes siempre estuvo ahí, su gentil y sensible pareja, inicialmente su amante, luego su prometido, y al final de su segundo año de estudios, su marido. Él siempre estuvo ahí, apoyándola y seguir amándola a través de sus estudios, sus primeras giras y sus fenomenales éxitos. Montes entendió que su joven esposa era mucho más talentosa que él, pero a él, como antes, no le importaba. Lo único que cambió fue que su familia se volvió mucho más favorable hacia Sandra. Sus dudas iniciales se desvanecieron. A Sandra también le resultó más fácil, ya que ella ahora no era solo la de su hijo y la novia del nieto, sino la hija de una pianista famosa. Conocer esta información la hizo sentir más igualitaria en la unida comunidad musical. Después de sus estudios, Alejandra empezó a dar conciertos. Montes viajaba a menudo con ella, aunque admitió que estaba un poco celoso, no envidioso, pero sí celoso del éxito de su joven esposa.
Amaba a Sandra, la amaba de verdad y se alegró de su éxito. Pero el éxito inevitablemente le arrebató a su esposa. Montes no se lo impidió. Él la apoyó, pero todavía soñaba con un par de años cuando solo se pertenecerían el uno al otro, preferiblemente en algún lugar de los Alpes o Suiza. Y su deseo, como su deseo hace 3 años para presentarle a Alejandra a su familia, se hizo realidad, incluso mejor de lo que podría haber imaginado. Estaban sentados en la cocina de un piso alquilado en Valencia, donde habían venido con un ballet con música de Martina Rivera. Alejandra Claros, su hija, era la violinista principal y el conductor era Montes Claros, marido de Alejandra. A decir verdad, Leonardo también bailó en este ballet, La hija del faraón, pero en el último año, se había inclinado más hacia la docencia, mientras la joven pareja seguía conquistando el escenario. Luego están las giras en Alemania, una actuación en París. Montes enumeró sus planes. Sandra asintió mecánicamente, sintiendo una sensación extraña toda la noche. Y luego habrá un descanso y una semana antes de Navidad, podemos ir a algún lugar para relajarnos. Después de las vacaciones, tenemos una agenda muy ocupada. Realmente nunca tuvimos una luna de miel adecuada. Tendremos que limpiar el calendario significativamente. Después de las vacaciones, dijo de repente Sandra. ¿Por qué? Montes preguntó sorprendido. ¿Qué pasa con tu éxito, tus victorias? ¿Pasó algo? Algo pasó, Sandra asintió, mirando a Montes a los ojos. En unos 7 meses, habrá otro Claros en nuestra familia, y aunque la música clásica es beneficiosa para los niños, la carga de trabajo estará contraindicada para mí. Estoy embarazada, Montes. Montes sonrió con una amplia sonrisa, y corriendo hacia Alejandra, riendo, él la levantó de su asiento y la hizo girar. Dieron vueltas por la cocina, riendo, besándose y sintiéndome completamente feliz. Y ahora Sandra ya no dudó que todo le saldría bien, así como Montes nunca lo dudó en aquel entonces. Después de todo, ella tenía el retrato de su madre, su ejemplo ante sus ojos. Y si Martina no lo logró, su hija estaba decidida a lograrlo. Triunfar y ser feliz por ambos.